lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana, gracias a la sintonía. Le envío un abrazo a Laura Gallardo, a Laurita Gallardo, que me dice, hay full buses, leo tal cual, full buses en la Simón Bolívar de norte a sur, pero hay un montón, la mayoría con placas de la provincia de Manabí. Ese dato me acaba de pasar, igual en consonancia con lo que Sofía Cruz me escribió hace minutos sobre lo que está pasando en la avenida Simón Bolívar, dentro de la interacción que tengo de la audiencia, que me está escribiendo justamente a propósito de esta jornada que, insisto, no hay que perderse de que el día de hoy es un día histórico desde todo punto de vista, porque es la primera vez en la era moderna de esta política ecuatoriana que se lleva a juicio político un presidente de la República. ¿Qué expectativas hay para el desarrollo de la jornada? Le pregunta Paola Cabezas, asambleísta de la bancada de UNES, que está ya acá con nosotros. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal, Fabricio, Elkis? Sí, en efecto, un día histórico. Ya usted comentaba los entretelones, personas que están viniendo justamente movilizadas por el gobierno nacional. Creo que esto ya se había anticipado. Es más, se filtró un documento que el ministro de Inclusión Económica y Social ya daba la hoja de ruta de las personas, cómo venir, qué decir. En fin, era algo que se veía venir, y más allá de esta movilización, no sé si voluntaria o más bien obligada, creo que lo que va a trascender es lo que pase dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Un hecho histórico, sí, porque hace más de 90 años que no pasaba algo de estas características en el Parlamento ecuatoriano, y creo que tanto el presidente de la República como nosotros, y digo nosotros como institución, debemos estar a la altura de este momento histórico. Ahí sí coincido con usted, asambleísta Cabezas, de este día sí es histórico, no como otros días cuando aprueban, qué sé yo, las resoluciones de uno que otro tema, no quiero citarlos, pero en todo caso, sí, en efecto, este sí que es un día histórico. Y cómo llegan al Pleno justamente en este día. En efecto, el presidente de la República va a asistir de manera presencial porque así lo determina la norma. Y ustedes han recalcado y remarcado en las razones por las cuales él debe ser llevado a juicio político. Argumentemos brevemente. Belkis, las responsabilidades políticas se han podido demostrar a la saciedad. El presidente de la República es responsable político de lo que establece el artículo 129, numeral 2. Y rápidamente, muchos asesores, más que asesores, diría yo, ni siquiera constitucionalistas. Yo creo que en su momento todos los penalistas tomaron esta batalla diciendo cómo van a llevar al presidente de la República a juicio político cuando no le han encontrado un solo dólar en su bolsillo o en su mano. ¿Qué es lo que está haciendo la Asamblea? Entonces quiero partir por estos dos elementos para quienes nos ven y nos escuchan, porque eso es lo que van a escuchar el día de hoy dentro del Pleno. Personas argumentando que el presidente no se ha robado un dólar, y quienes han llevado el juicio político que han podido mostrar a la saciedad dónde está la responsabilidad política. Por supuesto, el presidente es responsable político de nombrar ministros, de la política pública, de dirigir el gobierno, es responsable. Y lo que pase en ese interín es lo que establece que la Asamblea Nacional tenga que tomar una decisión para control político. Nosotros somos jueces políticos, no jurisdiccionales. Con esta necesaria aclaración, el presidente de la República es responsable político, y creo que la Corte Constitucional ha sido muy sabia en darnos esos elementos. No voy a remitirme al dictamen porque creo que eso ya se ha discutido lo suficiente. Pero ¿dónde empieza? La línea de tiempo. El presidente de la República nombra a Luque Lecaro. ¿Quién es el señor Luque Lecaro? Todo el mundo dice Luque Lecaro. Bueno, primero se fugó. Él dijo que lo iba a traer de las orejas, no sé de dónde, no lo ha podido traer. El señor está en Argentina y no han hecho absolutamente nada para traerlo. Entonces, el señor Luque Lecaro, dicho sea de paso, 20 años vicepresidente del Banco de Guayaquil, persona de extrema confianza, que en el camino dijo que era un torpe, seguramente torpe porque se dejó encontrar en la pillería. Entonces, Luque Lecaro fue nombrado por el presidente de la República a través de un decreto presidencial. Decreto que, dicho sea de paso, Belkis, Fabricio, ecuatorianos todos, decreto que, dicho sea de paso, le da
plenos poderes a Luque Lecaro para manejar toda la estructura de las empresas públicas. Estamos hablando de cerca de 14.000 millones de dólares a cargo de este solo individuo, El señor Luque Lecaro, también encargado de nombrar a todos quienes gerencian las empresas públicas, el señor Estupiñán, que en su momento era el que estaba a cargo de Flopec, advierte al señor Luque Lecaro que existía un contrato que debía revisarse porque estaba trayendo perjuicios al Estado. Este contrato, sí, no fue firmado en el gobierno del presidente Lasso, indiscutible. El contrato fue firmado en el 2018. Pero en el intermedio del contrato entre Amazonas Tankers y Flopec existía una cláusula de renovación inmediata que pudo haberse evitado si sobre todo ya la Contraloría General del Estado, y este es el elemento central, porque no pueden decir que no hay responsabilidades cuando ya hay un informe de Contraloría diciendo, hey señores, aquí hay perjuicio al Estado. ¿Cuándo se renovó automáticamente el contrato? Ahí hay fechas en donde se establece, unos dicen que es en julio del 2021, otros hablan de octubre. Entonces, hay un documento que justamente el que... O sea, ustedes sostienen que ya fue en el gobierno del presidente Lasso. Pero por supuesto. Porque el gobierno sostiene que no que no hubo tal renovación y que eso se presentó en la sustanciación del juicio político. No, es más, la legisladora Viviana Veloz, el día que se pudo establecer ya, dar paso al juicio político, le enseñó al país el documento, porque el señor Villavicencio pedía pruebas. No hay ninguna prueba, aquí van a llevar al juicio político sin pruebas. Se mostró el documento en donde se le permite, en este caso, o se da paso a la renovación de este contrato, que claramente habían alertas previas de la misma Contraloría General del Estado, del señor Estupiñán, gerente de Flopec, y adicionalmente una alerta del mismo secretario anticorrupción del gobierno del presidente Lasso. Fabricio, si a usted le alertan, oye, viene un tsunami, algo va a pasar, ponte pila, y usted se hace loco, no diga que no es responsable de las consecuencias que pueda traer esa información que nunca quiso el presidente escuchar, nunca quiso hacer absolutamente nada. Y es allí donde le decimos a la ciudadanía que teniendo todas estas alertas para el presidente, denunciar, porque ni siquiera denunció. Él mandó una carta, señora fiscal, mire, me dicen que hay tal cosa, hágase cargo. Si es tu funcionario, pon la denuncia, no pon hubo tu una denuncia formal. No existió, no hay una denuncia formal por parte del presidente de la República. Funcionarios de segundo rango anticiparon esto, pero no el presidente. Si el presidente hubiera presentado una denuncia, seguramente esa denuncia de la fiscalía. ¿Y la carta que le envía el presidente de la fiscalía? Pero por favor. ¿Qué significa esa carta? No. Eso es uno cuando va a poner una denuncia, ¿qué hace? Con su puño y letra. Puño y letra. Señora fiscal o señor fiscal, necesito que se investigue. ¿Esa carta en qué contexto le envía el presidente a la fiscal? Como señora fiscal, muy buenos días. Yo preocupado por la lucha anticorrupción. Mire, ahí me han dicho, hágase cargo. Y así así no funciona. Primero, cuando ya se veía venir o cuando ya habían indicios de una estructura que dentro del gobierno del presidente Lasso estaban justamente aprovechándose de estas condiciones. Y ojo, el peculado, que en la materia jurisdiccional no prescribe, pero que en la parte política no necesariamente el presidente tiene que haberse tomado la plata, pues es también permitir y no observar que terceros, porque es evidente que aquí el presidente y sus ministros permitieron que en este caso quienes son terceros, que son la empresa Amazonas Tankers, ganen recursos del Estado perjudicando al mismo. Y eso es responsabilidad política, aquí, en la China y en la Conchinchina. Dale. Ahora bien, Paola, mucho se ha dicho y mucho se ha hablado y especulado alrededor de la muerte cruzada. Parece que muchos están a la expectativa de que el presidente llegue el día de hoy, ejerza su derecho a la defensa, termine el discurso y diga, señores, aquí está el decreto de la muerte cruzada. Y asocian eso, y lo hemos venido diciendo en este espacio, lo asocian con la votación que se produjo este fin de semana para la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Fue ese un medidor? No, el que yo voy a ser completamente objetiva. Yo creo que siempre dije que hay dos momentos y que la elección de autoridades era una situación que permitía reorganizar la Asamblea Nacional, fortalecer la mayoría que es necesaria en este segundo momento legislativo, si es que dejan que pase. Y lo del juicio político del presidente de la República, eso tendría
otro comportamiento, con otras características. Entonces no podemos extrapolar la votación del domingo a lo que podría pasar el próximo sábado, que se prevé será la votación. Por supuesto que no, porque sin que esto suene a una crítica, no comparto la posición de muchos compañeros legisladores, pero por ejemplo nosotros nunca hemos utilizado la muerte cruzada como una moneda de cambio o para armar show. Nosotros desde el momento que supimos que el gobierno del presidente Lasso era un fraude democrático, creímos que lo más consecuente con el país era anticipar las elecciones. Lo hemos dicho siempre. Sin embargo, ahí también hay cierto nivel de sabiduría y zapada criolla por parte del presidente, porque él pudo haber firmado el decreto mucho antes y decir vámonos, y creo que era mucho más justo de caballeros asumir que ya hay un debilitamiento por parte de su gobierno, de su imagen, que no da más, y anticipar las elecciones. El tema es que el contexto ahora sí radicaliza a ciertos legisladores, porque dicen, primero, el 148, que es el que le permite aplicar para la muerte cruzada, las tres causales en este momento, Belkis y Fabricio, que nos explique el presidente cuál va a ser de las tres causales la que utilizará para firmar el decreto, porque así la Corte Constitucional, antes que lo firme, no pueda dar, digamos, alguna valoración, en algún momento la Corte Constitucional tendrá que decir si se llevó a efecto o no las causales que el presidente de la República o que la Constitución, en este caso, que la ley dice claramente. Entonces, ninguna de las causales en este momento aplican. Por eso creo que sería inmoral, antiético, que el presidente en este momento quiera aplicar ese decreto. Aún nosotros estamos estando de acuerdo que la muerte cruzada siempre ha sido una salida constitucional. Pero también es comprensible porque a eso juegan muchos personajes del gobierno, legisladores que saben que seguramente si se anticipan las elecciones su posibilidad de volver al Parlamento es mínima. Legisladores que... Sí, mire, y voy a ser infidente, muchos compañeros legisladores de otras bancadas dicen, oiga, yo tengo deudas, yo tengo que pagar la letra de mi casa, yo tengo problemas, imagínense, yo soy de provincia, yo me quedo sin trabajo. Esa es la lógica, y perdón que no voy a dar nombres porque son compañeros respetables aún, pero obviamente están en esa lógica. Entonces, Fabricio, yo quiero dejar completamente claro esto ante ustedes y al país. Si el presidente de la República se salva del juicio político, no es porque no tenga responsabilidades, no es porque no hayan pruebas, no es porque Guillermo Lasso y su gobierno no tengan responsabilidades directas, y directas no solamente con las causales del juicio político. Y esto va para la señora fiscal no se haga la loca. León de Troya, la mafia albanesa, eso le va a rondar todo el tiempo en su cabeza y no va a esperar lo que pasó con Moreno, que después de 5 años, recién se dio cuenta que estaba vinculado con INAPEI. Pero usted sabe que esos temas no son parte del juicio político. Estoy hablando directamente, esto es un corte comercial. ¿Qué espera usted escuchar hoy del presidente de la República? Primero, un presidente. Un presidente. Bueno, Lasso va a ir a la Asamblea. No, pero a ver, el presidente Guillermo Lasso o el señor Lasso, no sé, hace mucho tiempo que no sabemos mucho de él. Entonces, cada vez que hay escándalos y crisis en su gobierno, no hay un presidente, no hay nadie asumiendo responsabilidades, no hay nadie dando la cara. El presidente tiene muchas cosas a la cola que no han tenido respuesta. Y él no tiene que ir a responder por Pandora Papers, no tiene que ir a responder por el caso Danubio, no tiene que responder por muchas cosas. Él tiene que ir a responder hoy específicamente por el tema de Flopec y su responsabilidad política en este caso. Pero Fabricio, esto es la cadena de muchos errores. Esta es la cadena de un gobierno que está en terapia intensiva. El presidente de la República hoy tiene la posibilidad, primero, más que hablarnos a nosotros, porque sé que él tiene una animadversión muy grande con la Asamblea, nunca ha querido tener una relación cordial con la Asamblea, siempre ha sido compleja. Sin embargo, hoy creo que institucionalmente la Asamblea también tiene que guardar la compostura. Y cuando hablo de la Asamblea, hablo de los legisladores, hablo de la institucionalidad. De la institución. Pero ¿no será que también, por el lado del presidente, el presidente se encuentra con una Asamblea hostil ante él? Yo creo que esta no debe ser la fotografía que el país tiene que ver. Yo entenderé que individualmente, colectivamente, tengamos quizás muchos sentimientos encontrados con el presidente de la República, porque no dejamos de ser ecuatorianos y que nos afecte la falta de política pública en materia de seguridad, que no nos duela
que los jóvenes no tengan oportunidades en este país, que no se nos parte el corazón cuando ecuatorianos están muriendo en las fronteras porque estamos expulsando del Ecuador a los ecuatorianos porque prefieren morir buscando esa travesía para mejores días a morir en el país. Entonces, si bien no son, usted dirá, eso no tiene que ver con la muerte cruzada, Paola, pero el presidente llega a la Asamblea Nacional en ese contexto, con una ciudadanía primero pidiéndonos que la Asamblea tome una decisión, porque más allá que dicen, pero ¿cómo es posible que una asamblea que no cuenta con el respaldo ciudadano vaya a querer destituir a un presidente que tampoco cuenta con el respaldo ciudadano? También hay indicadores claros que la ciudadanía quiere que salgamos de esto y ya, porque la gente está cansada y eso es lo que tenemos que resolver. Bueno, yo entiendo que esto se acaba el sábado con, Sí. con la votación de censura de institución, pase lo que pase. Sí. Ahora, algo que yo leo algunos comentarios de la audiencia que está en sintonía. El argumento que sustenta la acusación es la supuesta responsabilidad política del presidente de la República por la designación de Hernán Ukele Caro, el manejo del contrato de Flopec con Amazonas Tanker, que el presidente sabía, etcétera. Y algunos de nuestros oyentes dicen, a ver, si compramos ese argumento, entonces vamos a episodios anteriores en donde hubo ministros de Estado, inclusive enjuiciados penalmente, y no se extrapoló esa responsabilidad del presidente de turno. Pasó con Correa, tal vez con Moreno, tal vez con otro presidente anterior. ¿Cómo establecemos que efectivamente en este caso en particular, si tenemos un mal funcionario, los delitos que pudo haber cometido ese mal funcionario, sobre eso hay una responsabilidad política del presidente de turno, Paula? Yo le voy a poner solo un ejemplo, pero uno que lo puedo, digamos, graficar. Le voy a poner el ejemplo de lo que pasó con el caso Petroecuador en el gobierno del presidente Correa. Cuando se pudo identificar que Alex Bravo, el señor Capaya y varios funcionarios estaban haciendo de las suyas dentro de Petroecuador, ¿quién puso la denuncia? El presidente Correa. Y fue el gobierno del presidente Correa que lideró la acusación y sabemos lo que en el futuro sucedió. Eso es lo que no ha pasado. Sí, alguien puede decir que el presidente Eso Correa es fue lo responsable que no, políticamente porque lo puso a Carlos Pareja Llanosele como ministro. Mire, lo que estoy diciendo, y vuelvo y le repito, seguramente si el presidente de la República escuchaba a su secretario de Transparencia sobre este ruido que existía ya en las empresas públicas, si el mismo presidente de la República ponía una denuncia y hubiera liderado como corresponde el tema de la lucha contra la corrupción de su gobierno, porque él no ha dicho nada, eso solamente ha sido titulares, etiquetas y nada más. Mire, tan preocupados están por la lucha anticorrupción que luego que salió Verde Soto no han nombrado a nadie. Ese es el mejor mensaje que le puede dar el presidente Lasso al país, no le importa. Entonces, indiscutiblemente, más allá de estas subjetividades que son normales en un momento como este, el presidente de la República hoy tiene a su haber la responsabilidad política de ir a la Asamblea Nacional y decirle al país, mire, así no fue. Pero Belkis, Fabricio, ecuatorianos, yo creo que el país, el Ecuador necesita un gobierno. Y cuando hablamos de las responsabilidades políticas del presidente, en el caso específico para cuál va a ser llamado a juicio político, también hay otras responsabilidades políticas que si bien no están implícitas aquí, pero son sus responsabilidades, presidente. El que no haya medicinas en los hospitales, en que estén muriéndose los policías. Es doloroso lo que está pasando con la fuerza pública, porque hoy tienen que enfrentar a una delincuencia que está 2 veces más equipada, armada y estructurada, y ellos ni siquiera tienen un chaleco antibalas. Mire cuánto dolor debe representar o cuánta desidia y afrenta para con el pueblo cuando la Policía Nacional, y esto no tiene que ver con la tropa, esto tiene que ver con alguna persona que quiere ganarse puntos con el presidente, que le entregan una condecoración al peor ministro y secretario de Estado que tuvo este gobierno, que es el señor Diego Ordóñez. Paola. Entonces, sí es importante también ese tipo de cosas porque sí, el juicio es político, pero el país está cansado, Belkis. El presidente también tiene que asumir que tiene responsabilidades, y presidente, si hay algún legislador o legisladores que van a salvarlo, entienda que también el panorama para usted termina siendo complejo.
Correcto. Paola, y en ese sentido, breve y puntualmente, ¿cómo están los votos? ¿Los hay o no para destituir al presidente Lazo? Y pregunto porque ustedes como bloque, como UNES, han venido actuando junto con el bloque del Partido Social Cristiano, junto con otro grupo importante de asambleístas, fruto de estos acuerdos a los que han llegado. ¿Cómo están los votos? Mira, Belkis, digamos que hoy, y lo voy a decir a título personal, esto es como un borre y va de nuevo, porque los votos de la elección de autoridades no serán los mismos al momento del juicio político. Yo creería que legisladores que, por ejemplo, no votaron o que votaron, para la nominación de las autoridades y que seguramente no están todavía convencidos para la, censura al presidente de la República, están en el grosso de la bancada de Pachacuti. Yo creo que estos 12 legisladores que estaban buscando obviamente tener la presidencia de la Asamblea en acercamiento o coordinación política con el gobierno, quizás de ese espacio, de esos legisladores se pudiera de repente conversar para saber si hay una posibilidad que se sumen. Todavía quedan las presidencias de comisiones, ojo, ¿no? Sí, pero mire, yo aún así, porque están diciendo que vamos a utilizar eso para negociar, mire, esto va mucho más allá. Usted sabe que el futuro del país no se resuelve con una comisión. No debería. No debería. Mire, Belkis, yo me niego absolutamente que esta tenga que ser la forma de relacionarnos a un tema tan importante para el país. Hasta nuestras últimas, sumas, restas y multiplicaciones, faltaban 3 votos. 3 votos para completar los 92. Para llegar a los 92. 3 votos. Yo creo que todavía tenemos un espacio, un margen para que pueda existir los diálogos. Dentro de nuestra bancada tenemos el coordinador y adicionalmente la compañera Pamela Aguirre se ha sumado a este equipo para que trabajen con las demás bancadas y las coordinaciones políticas de las demás bancadas para poder justamente, más que ofrecer comisiones a cambio de votos, poder llegar a un consenso político, ya que muchos de los legisladores, ayer escuchaba al legislador Quesada, dijo sí, yo voté por el presidente, pero a mí todavía no me han convencido por el tema del juicio. Y mire, hay una entrevista un poco anecdótica del año anterior, justamente cuando el presidente denunció a ellos, que eran los que pasaban por Carondelet pidiendo plata. Él dijo públicamente en una entrevista de Teleamazonas que en efecto un funcionario del presidente de la República los había llevado a una oficina, les había ofrecido contratos, les había ofrecido cosas, lo dijo públicamente. Entonces, mire, ya a estas alturas no nos quedan dudas de que el gobierno va a seguir en esta operación maquiavélica, pero completamente corrupta, porque querer salvar al presidente de un acto visible de corrupción, con más corrupción, creo que hunde aún más al gobierno. Aspiraríamos que en este sentido los legisladores entendamos el rol histórico que cumplimos el día de hoy para la democracia y para el país. El pueblo ecuatoriano nos está mirando, va a estar mirando a cada uno de nosotros. Y esta no es la intención de amenazar, como está haciendo el presidente de la República, con la muerte cruzada. No, compañeros. Seguramente hay muchas decisiones que pasan por lo personal, pero también creo que cuando decidimos ser legisladores, lo hicimos por el país y por los ecuatorianos. Y eso es lo que el país y los ecuatorianos esperan de nosotros. Expectantes de lo que pase el día de hoy. Paola Cabezas, gracias por el tiempo. Muy gentil. Fabricio, siempre un gusto, Belkis. Legisladora nacional por la bancada de UNES, bancada que es una de las interpelantes hoy a través de Viviana Veloz de este juicio político. Gracias a Paola Cabezas que ha estado con nosotros. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.